Nunca olvidaré el sonido que hizo el acero al cerrarse tras nosotros. No fue un portón, fue una tumba, un rugido que vibró en la columna vertebral y se extinguió como un suspiro atrapado bajo kilómetros de piedra, dejando tras de sí una oscuridad espesa, saturada de una expectativa que aún no sabíamos cómo nombrar, pero que ya nos había empezado a corroer por dentro como óxido en una bisagra olvidada. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Éramos 5, soldados entrenados, hombres acostumbrados a seguir órdenes incluso cuando no se nos decía toda la verdad, y esta vez, como tantas otras, no nos dijeron nada que realmente importara, solo que debíamos ingresar en las instalaciones selladas de la base subterránea de Diego García, un complejo de acceso restringido que oficialmente no existía, y que según el informe contenía una firma térmica creciente en las capas inferiores, un detalle lo bastante inusual como para justificar el envío de una unidad entera equipada con sensores sísmicos, visores espectrales y suficiente cargas como para hacer derrumbarse una montaña. Nos lanzamos por la garganta vertical del pozo de acceso, uno tras otro, envueltos en el traqueteo de los arneses y el chirrido de las poleas por décadas de abandono, mientras la luz del exterior se disolvía sobre nuestras cabezas y el eco de nuestras botas contra la roca húmeda no regresaba, como si algo se lo tragara a mitad de camino, o peor aún, como si el pozo nunca hubiera querido devolver ningún sonido, como si aquello que nos esperaba más abajo no permitiera el regreso de nada que llevara consigo un rastro del mundo de la superficie. Al tocar fondo, la atmósfera cambió, lo sentí en la lengua, en la humedad metálica que impregnaba el aire como si cada molécula arrastrara consigo residuos de electricidad estática, ozono, y un amargor persistente que no venía de ningún compuesto identificable, como si estuviéramos respirando un aire lleno de algo antiguo, un algo sin nombre que dormía en el silencio, envuelto por las paredes metálicas de un corredor que parecía haber sido moldeado por la presión del propio infierno, porque los paneles que revestían los pasillos estaban curvados, retorcidos hacia adentro, como si todo el lugar hubiese sido succionado por una fuerza centrífuga que jamás había dejado de actuar. Activamos las linternas, y sus haces luchaban contra la densidad del aire. La luz avanzaba apenas unos metros antes de apagarse sofocada por el polvo en suspensión, y cada paso que dábamos dejaba una huella húmeda, no por agua, sino por un residuo orgánico indeterminado, una baba que crujía bajo nuestras suelas, pero se pegaba a los bordes de nuestras botas. Rivas fue el primero en decirlo, su voz vibró a través del canal del casco con un timbre agudo, incómodo, algo se movió más adelante, y su linterna bailaba entre paredes deformadas. Pero todos lo tomamos como una expresión del miedo, ese impulso que incluso los soldados más endurecidos no logran silenciar del todo al enfrentarse a la oscuridad absoluta de un lugar donde la lógica se rinden ante lo orgánico, lo asimétrico, lo incomprensible, así que nos reímos, uno de nosotros incluso le lanzó una burla, un gesto absurdo de camaradería que ahora me retuerce el estómago, porque a los 2 minutos, ya no estaba respondiendo, y su señal GPS se apagó. Lo encontramos donde el corredor se dividía en dos, justo frente a un letrero corroído por la humedad que aún conservaba parte de una advertencia ilegible, su cuerpo rígido, sus ojos abiertos en un gesto de pavor tan absoluto que parecía que la imagen misma se le había quedado grabada en las retinas, porque lo que fuera que había visto le produjo tanto pánico que su corazón dejó de latir, y no había cortes, ni marcas de lucha, solo la mandíbula desencajada como si hubiese gritado tanto que se... Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Le fracturaron los huesos por la presión, y el casco, Dios, el casco, estaba hundido desde dentro, como si algo hubiese ejercido una fuerza concéntrica sin fracturar el exterior, sino derrumbándose desde el interior. Nos quedamos en silencio, porque nos quedó la certeza de que habíamos entrado en un lugar que no fue construido para humanos, o peor aún, que lo fue, pero para mantener algo dentro. Disparamos a la oscuridad, no porque tuviéramos un blanco claro ni una amenaza concreta que pudiese ser contenida por fuego cruzado o protocolos de contención, sino porque era lo único que podíamos hacer, porque los haces de nuestras linternas apenas perforaban la bruma sucia que flotaba entre los pilares corroídos, y las sombras que se movían más allá de nuestra vista parecían multiplicarse, replegarse, reorganizarse como si lo que nos acechaba supiera exactamente cómo romper nuestra formación. Sin necesidad de enfrentamiento directo. Marcamos las paredes con pintura fluorescente que pudieran ayudarnos a rastrear nuestro avance y evitar bucles,
porque había algo en la estructura misma de ese infierno que parecía cambiar cuando no mirábamos, como si los pasillos se estiraran, se cerraran, se dividieran en ramificaciones, replicando su arquitectura con errores deliberados que convertían cada bifurcación en una trampa, cada vuelta en una posibilidad de desaparición. A pesar de todo teníamos la sensación de que algo observaba la marcas desde detrás, algo que se movía con nosotros y jugaba con nosotros. Perdimos al siguiente cuando pasamos por una sección estrecha donde la pared parecía haberse caído en un punto, dejando una fisura de apenas 1 metro que no figuraba en los planos ni en los sensores, pero desde donde surgió una fuerza tan rápida, tan directa, que lo arrancó de nuestra línea como si nunca hubiese estado allí, sin un solo grito, sin un solo disparo, solo el sonido de su equipo siendo arrastrado contra la piedra y la pintura verde diluyéndose bajo el rastro de su desaparición. Y luego, el otro, el tercero, el más joven del escuadrón, que apenas se separó 5 metros de nosotros para revisar una lectura térmica extraña en su visor, y lo vimos, lo juro por lo que aún me queda de cordura, vimos como su figura era envuelta por una ráfaga de luz blanca, un estallido corto y seco, y después nada, ni rastro, ni restos, ni siquiera su comunicador, como si la realidad hubiese decidido tragárselo sin dejar siquiera el eco de su existencia. El silencio que vino después no era normal, no era la ausencia de sonido que ocurre cuando todo se detiene, era algo más, una especie de vacío vibrante que no tenía origen ni dirección, un silencio diseñado para alterar nuestra percepción y hacernos creer que nada pasaba, cuando en realidad todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Fue entonces cuando lo oí, ese zumbido grave, constante, que no venía de ninguna máquina, sino de algo profundo, más abajo de donde nos encontrábamos, algo que no usaba palabras ni rugidos, ni chillidos, sino una pulsación sostenida, un latido que subía por las estructuras de acero y se colaba por nuestros huesos, haciéndonos temblar por resonancia, como si la criatura no necesitara vernos ni olfatearnos, porque cazaba de otra forma, una más antigua, más certera, basada en las vibraciones, en el peso de nuestros cuerpos sobre el suelo. El instinto me hizo entender que no debíamos correr, no debíamos hablar, no debíamos ni siquiera respirar de más, porque cada sonido era como una flecha luminosa, y la criatura, o las criaturas, porque a esas alturas no sabía si era una o muchas, respondía al eco como un murciélago monstruoso. Lanzamos una mina sonar modificada, un último recurso del protocolo de evasión subterránea, diseñada para generar pulsos erráticos que imitaran múltiples firmas humanas en movimiento, una estrategia que debía desorientar al enemigo si éste dependía de la ecolocalización, y funcionó, por 3 minutos, durante los cuales corrimos, jadeando, por un corredor que se inclinaba hacia abajo, cubiertos hasta las rodillas en lodo caliente, una sustancia espesa que se adhería a nuestras piernas como si. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Intentara retenernos, y el aire se volvió hostil, saturado de partículas que hacían parpadear nuestras linternas. Llegué solo, tambaleante, con la mitad del uniforme convertido en jirones adheridos a una piel que ya no sentía como propia, cubierto de lodo, de sudor seco, de un polvo tan fino que se filtraba por los poros, arrastrando una pierna y sujetando el fusil por inercia, porque ya no tenía sentido disparar, ya no había blancos definidos, solo la conciencia de que no me podía enfrentar a lo que habitaba allí, solo podía ser contenido, sepultado. Y ese zumbido grave y constante, seguía vibrando en mis huesos aunque hubiese cesado en el aire. La cámara estaba al final de una escalinata rota, tallada parcialmente en roca y parcialmente moldeada en una sustancia que no era piedra ni metal ni carne, sino una amalgama entre todas, como si algo hubiese crecido allí con la intención de construir, no al modo humano, sino siguiendo una lógica de formas vivas, húmedas y pulsantes, donde cada peldaño crujía al contacto con mis botas, como si la estructura entera fuese consciente de mi presencia y la tolerara solo por curiosidad o por pereza. Pero no por debilidad. Al llegar al umbral, comprendí que aquello no era parte de la base, ni siquiera una extensión oculta o una cámara sellada del complejo militar, no, eso era algo más antiguo, más profundo, algo que había estado allí desde mucho antes de que los humanos soñaran con construir búnkeres, una catedral enterrada en la médula del mundo, diseñada por una inteligencia completamente ajena a la nuestra, con paredes que no solo estaban cubiertas por costras minerales o depósitos fósiles, sino por una
textura que se asemejaba a tejido petrificado, una carne endurecida por el tiempo que respiraba muy despacio, lo bastante lenta como para que uno pudiera dudar si era real o alucinación, pero lo bastante viva como para que el aire oliera a fluido biológico. En el centro de la cámara, sumida en una penumbra donde las luces temblaban, se abría una cavidad, un cráter pulido, rodeado de estructuras óseas que sobresalían del piso como costillas colosales, encorvadas hacia adentro, protegiendo lo que parecía ser una piscina de líquido negro, denso, no totalmente opaco, que ondulaba sin causa, como si tuviera su propio sistema respiratorio, su propio ritmo cardíaco, y dentro de él, suspendidas en una quietud tan absoluta que dolía mirarlas, había formas. Cuerpos, entes encapsulados en una especie de hibernación antinatural, con membranas translúcidas que latían al compás del zumbido subterráneo, y no eran humanas, no eran animales, no eran nada que pudiera compararse con las criaturas conocidas por la ciencia o el folclore, eran algo nuevo, algo primigenio, algo que no debería haber sido descubierto nunca. No podía permitir que salieran, porque no eran de aquí, no pertenecían a nuestra biología ni a nuestras reglas, y el solo hecho de que existieran bastaba para poner en jaque la estabilidad del mundo como lo conocíamos, así que saqué las cargas plásticas, las coloqué en los puntos de soporte, apuntalé los detonadores en las raíces estructurales de las costillas y en el borde mismo del cráter, programé la secuencia de ignición y me quedé mirando durante unos segundos más, como si supiera que estaba a punto de cometer un sacrilegio contra algo más antiguo que los dioses, más profundo que la memoria del planeta. Activé el temporizador, me di la vuelta y eché a correr, sin mirar atrás, sin pensar, con los músculos ardiendo, y el eco del zumbido volviéndose más agudo, más rápido, como si aquello también supiera que estaba a punto de ser encerrado de nuevo, y cuando los estallidos se encadenaron detrás de mí, sentí que el mundo se doblaba sobre sí mismo, que las paredes gritaban, que la piedra soltaba líquido rojo, que el techo descendía y me perseguía por corredores deformados, por túneles que ya no eran los mismos, por caminos que se retorcían y crujían bajo mis pies como si intentaran tragarme. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Subí a la superficie a través de un conducto, arrastrándome con los brazos en carne viva, los dedos rotos, el rostro irreconocible por el polvo, el lodo y el miedo, y cuando finalmente vi la luz, una luz pálida, filtrada por la tormenta que se cernía sobre el océano Índico, supe que iba a vivir, pero no era el mismo. Desperté en la enfermería de un buque médico, con el cuerpo vendado, el suero colgando, y la voz de un comandante diciéndome que había sufrido un ataque de nervios, que la misión no existió, que no había registros, que nunca fui desplegado en Diego García, y me dieron pastillas, informes, diagnósticos, me devolvieron a una vida que ya no me pertenecía. Pero a veces, en la noche, cuando finjo estar dormido, la pintura de las paredes de mi habitación se agrieta, muy despacio, y detrás de esas grietas no hay yeso ni cemento ni ladrillo, hay un zumbido leve, un temblor casi imperceptible, como si algo allá abajo, algo que nunca debimos despertar, siguiera respirando. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.